Se tiene esa red con 3 bobinas devanadas o construidas sobre ese mismo núcleo magnético. Las 3 bobinas están acopladas entre ellas. Se conocen los valores de los coeficientes de acoplamiento magnético. Entre la bobina 1 y la bobina 2, el coeficiente de acoplamiento magnético es raíz de 2 sobre 2. Entre la bobina 2 y la bobina 3, el valor del coeficiente de acoplamiento magnético es raíz de 2 sobre 2. Y entre la bobina 1 y la bobina 3, el valor del coeficiente de acoplamiento magnético es raíz de 2 sobre 4. Se sabe que la frecuencia de la red, de operación de la red, es 1/8 por 10 a la quinta radianes por segundo. Y se pide determinar el valor del voltaje V0 de T. Aquí, en estas conexiones, esto que mostramos de esta manera, lo que quiere indicar es que no hay contacto entre el conductor y el núcleo. Lo mismo acá, no hay contacto entre el conductor y el núcleo. En situaciones como estas, en donde existen acoplamiento magnético entre bobinas, lo primero que hay que hacer es establecer las marcas de acoplamiento entre bobinas. Como existen 3 acoplamientos distintos, vamos a utilizar 3 marcas diferentes. Vamos a utilizar el punto para el acoplamiento entre la bobina 1 y la bobina 2. Triángulo para el acoplamiento entre la bobina 2 y la bobina 3. Y cuadrado para el acoplamiento entre la bobina 1 y la bobina 3. Y vamos a proceder a poner las marcas en las bobinas. Cuando nosotros ponemos las marcas en las bobinas, lo único que nos interesa es el núcleo y las bobinas a las cuales se les va a poner las marcas. Si vamos a poner las marcas de acoplamiento entre la bobina 1 y 2, la bobina 3 no nos interesa. Únicamente nos interesa el núcleo y las bobinas 1 y 2. Procedamos de esa manera. Tomemos el núcleo y las 2 bobinas acopladas, la bobina 1 y la bobina 2. Lo que sí, y volvemos a insistir en ello, es que debemos observar fielmente el sentido de los devanados, porque si alteramos el sentido de cualquiera de los devanados, entonces cambiamos el problema. La bobina 1. Esa es la bobina 1. La bobina 2. Esta es la bobina 2. Y ponemos las marcas siguiendo el procedimiento indicado en la regla de las marcas. El procedimiento nos dice lo siguiente: ponga marca al terminal de la primera bobina por donde supuestamente entra la corriente de alimentación.
cualquiera de esos 4 terminales puede ser escogido como el terminal por donde va a entrar la corriente de alimentación. Puede ser que una persona tome el terminal de la izquierda de la bobina 1 y suponga que por ahí va a entrar la corriente de alimentación, marca con punto ese terminal, hace el análisis y pone la marca en la segunda bobina. Puede ser que una segunda persona asuma que la corriente de alimentación entra por el terminal de la derecha de la bobina 1, pone marca ahí y hace el análisis bajo ese supuesto y pone la marca en el otro terminal. La pregunta que está latente es, ahí las marcas van a estar ubicadas de manera diferente. ¿Los resultados van a ser distintos? Y la respuesta es un no rotundo. Los resultados van a ser exactamente iguales. Los resultados van a ser exactamente iguales. Vamos a asumir que la corriente de alimentación entra por el terminal de la izquierda de la primera bobina. Esa corriente va a crear un flujo. Para ver la dirección del flujo, aplicamos la regla de la mano derecha. Este es el núcleo. Por acá está entrando la corriente por el terminal de la izquierda. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha, el flujo creado en esa bobina está hacia la derecha. Esta es la dirección del flujo creado en la bobina 1. Según Lenz, en la bobina 2 se va a producir un flujo de oposición. Marcamos la dirección del flujo de oposición. El flujo de oposición es producido por la corriente natural. De acuerdo a la regla de la mano derecha, para que la corriente natural produzca el flujo de oposición con esta dirección, se necesita que la corriente entre por el terminal de la derecha. Por acá, entre la corriente por el terminal de la derecha de la segunda bobina. Regla de la mano derecha. Aquí está entrando por la parte posterior el devanado y retornando por la parte anterior. Dedo pulgar hacia la izquierda, tal cual está marcado el flujo de oposición. Así que para que el flujo de oposición tenga esta dirección, la corriente natural debe estar entrando por el terminal de la izquierda, de la derecha, o lo que es lo mismo, saliendo por el terminal de la izquierda. Punto al terminal por donde sale la corriente natural. Esas dos marcas las vamos a reproducir acá. Punto en este terminal, punto en este terminal. Y ahora analicemos el acoplamiento entre la bobina 1 y la bobina 3. Tomamos el núcleo nuevamente. Construimos las bobinas respetando fielmente el sentido de sus devanados. Esta es la bobina 1. Y la bobina 3. Observamos fielmente el sentido del devanado de la bobina 3. Esta es la bobina 3. Y repetimos el procedimiento indicado en la regla de las marcas. Para el acoplamiento entre las bobinas 1 y 3 hemos decidido utilizar la marca de cuadrado.
La regla de las marcas nos dice, ponga marca en el terminal de la primera bobina por donde supuestamente entra la corriente de alimentación. Vamos a suponer que por ahí entra la corriente de alimentación. Si la corriente de alimentación entra por ese terminal, de acuerdo a la regla de la mano derecha, la dirección del flujo está hacia nuestra derecha. Hacia allá. Marcamos la dirección del flujo. Según Lenz, en la segunda bobina se produce un flujo de oposición. Marcamos el flujo de oposición. Ese flujo de oposición es originado por la corriente natural. De acuerdo a la regla de la mano derecha, para que el flujo de oposición tenga esa dirección en el núcleo, la corriente natural debe estar entrando por el terminal de la izquierda en esa bobina, o lo que es lo mismo, saliendo por el terminal de la derecha. Marca al terminal por donde sale la corriente natural. Y reproducimos esas marcas en las bobinas. Cuadrado aquí, cuadrado acá. Y ahora analicemos el acoplamiento entre las bobinas 2 y 3. Nuevamente tomamos el núcleo y solamente consideramos a las dos bobinas cuyo acoplamiento estamos analizando. Bobina 2 y bobina 3. La bobina 2, su devanado tiene este sentido. Esta es la bobina 2. La bobina 3, el sentido del devanado es este. Y repetimos el procedimiento. Para el acoplamiento entre las bobinas 2 y 3 hemos decidido utilizar la marca de triángulo. La regla de las marcas nos dice, ponga marca al terminal de la primera bobina por donde supuestamente entra la corriente de alimentación. Vamos a subir que por ahí entra la corriente de alimentación. Si la corriente de alimentación entra por ese terminal, de acuerdo a la regla de la mano derecha, el flujo está hacia nuestra derecha. Según Lenz, en la segunda bobina se produce un flujo de oposición. Marcamos la dirección del flujo de oposición. Ese flujo de oposición es originado por la corriente natural. Para que el flujo de oposición tenga la dirección indicada, la corriente natural debe estar entrando por el terminal de la izquierda, o lo que es lo mismo, saliendo por el terminal de la derecha. Marca a este terminal, al terminal por donde sale la corriente natural. Y reproducimos las marcas acá. Triángulo aquí, triángulo acá. Insistimos que para poner las marcas uno trabaja únicamente con las dos bobinas cuyo acoplamiento está examinando.
Miren que no nos ha interesado el resto de la red, solamente las bobinas, nada más. Preguntas.